Buenos días, comunidad y el Talk. Soy Martín Sánchez, este es el episodio número 21 y solamente vamos a estar Karen Mesa y yo, solamente la familia y el Talk. Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, un gusto. Ya era hora que hagamos un episodio entre nosotros también porque tenemos mucho que decir. Estoy seguro que les va a ayudar lo que vamos a decir. Así es, porque hoy día vamos a conversar de algo bastante interesante para los profesores, que es el concurso de ingreso a la carrera pública, específicamente cómo se va a evaluar a nuestros profesores, ¿no? Cómo se van a evaluar a los profesores, qué es lo que se busca que ellos hagan en las clases, ¿no? Y yo creo que tienes mucho para compartir. Quería contarles un poquito que Karen, además, es magíster en lingüística aplicada para la enseñanza de inglés. También ella es actualmente estudiante en la Universidad de Harvard y ha también sido especialista en el Ministerio de Educación para la Dirección de Secundaria. Y también ha sido líder pedagógica para la creación e implementación de los colegios de alto rendimiento. Así que Karen, ¿qué nos vas a contar hoy día? Gracias. Y justamente esta experiencia, Martín, lo que has comentado, me ha permitido conocer un poquito más cómo se puede entender las rúbricas que van a ayudar a los docentes a desempeñarse mejor en el aula. Entonces, justamente queremos ayudarlos a que este concurso, si es que no lo conoces, conozcas un poquito más las rúbricas y si ya las conoces, profundices en ellas para que puedas comprenderlas mejor y aplicarlas mejor. Excelente. Entonces, empezamos. Sí, tengo acá una presentación, así que dame un segundito para ponerla en el screenshot. Ahora sí. Ok. Como decía Martín, nosotros vamos a hablar con ustedes sobre este proceso que ha significado para ustedes un recorrido ya, ¿no? Ustedes ya conocen que tiene 3 momentos grandes: la prueba nacional, que fue donde se evaluaron sus habilidades generales, los conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad a la que ustedes pertenecen. Los felicitamos a todos aquellos que han podido pasar esta primera etapa, eso se dio el año pasado. Y luego una segunda etapa es la competencia pedagógica, que tiene que ver ya con la clase modelo, donde se les evalúa a ustedes a partir del uso de unas rúbricas de observación, de la facilitación de actividades de aprendizaje y además una entrevista. Y en la tercera etapa se va a evaluar vuestra trayectoria personal, ¿no? Que también tiene puntajes específicos. El día de hoy nosotros queremos ayudarlos a comprender un poquito más cómo se dan esta parte del proceso de competencia pedagógica con respecto a las rúbricas de observación. No vamos a hablar de entrevistas, sino de las rúbricas de observación. Entonces, empecemos. Es importante reconocer que ya desde hace unos años en el país, en el sistema educativo, estamos utilizando estas rúbricas, que ya muchos la conocen, quienes ya están insertos en la carrera pública, pero que también se sabe no necesariamente se está utilizando con mucha frecuencia. En los últimos años sí, ¿no? Y por eso me permito yo hablar de estas, porque hemos visitado en mi labor como acompañante, en mi labor como especialista, a otros especialistas de UGEL y de DREL en cómo se puede comprender mejor estas rúbricas, cómo se pueden utilizar y qué está pasando en las aulas en las diferentes regiones del país. Estas mismas rúbricas son las que se van a utilizar para usted que está ahora postulando para ser parte de la carrera pública y con las que lo van a mirar los jueces en su clase modelo. Son 5 aspectos. El primero, por decirlo de alguna manera, es cómo usted involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El segundo aspecto es cómo usted promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. El tercer aspecto es cómo estamos evaluando el progreso del aprendizaje de los estudiantes para retroalimentar y además para adecuar nuestra enseñanza. El cuarto aspecto es cómo propiciamos un ambiente de respeto y proximidad. Y el quinto, cómo regulamos positivamente el comportamiento de los estudiantes. Martín, no sé si ves algo raro en estos cuadritos. Sí, algo que me llama mucho la atención es, tenemos acá las 5 rúbricas, pero hay unas flechas que están conectándolas todas con todas. Exacto. Y esto lo he hecho el propósito, ¿ya? ¿Y por qué se los digo? Porque a veces
pensamos al leer las rúbricas por primera vez sobre todo, que yo tendría que tener alguna actividad en mi sesión, en mi clase, modelo tal vez, que involucre activamente a los estudiantes. Otra actividad donde promueve el razonamiento, creatividad. Otra que me permite evaluarlo. Otra que propicie el respeto y otra que regule positivamente el comportamiento de los estudiantes. No es así. Todas están interconectadas, todas se relacionan y todas se ven en acción, en las acciones que suceden dentro del aula y que usted como docente monitorea, dirige y facilita, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto cuando vamos a empezar a pensar cómo puedo planificar mi sesión para que pueda cumplir con estas rúbricas. Así es, porque además me pongo a pensar ahora un poco en lo que mencionas y con una actividad, ¿no? De reflexión, por ejemplo, ya de alguna manera estoy evaluando el progreso de mis estudiantes, pero también estoy promoviendo el razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad y los estoy involucrando. Entonces no es que tengo que pensar, como tú dices, ¿no? En una actividad para cada una de estas rúbricas, sino que con una sola yo puedo ya estar abarcando más de una, ¿no? Así es, Martín. Y como les decía, lo que se ha visto en estas visitas a las diferentes regiones es que en general, incluyendo Lima también, en general a los docentes, se nos dificulta un poquito más el poner en acción actividades que promuevan que promuevan con mayor evidencia estas tres rúbricas. Digamos que se evidencie mejor, ¿no? Que cuando vaya alguien a observarnos lo vean con mayor claridad. A veces se nos está dificultando un poquito y por eso en esta conversación lo que vamos a hacer es enfocarnos en estos tres aspectos. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, aspecto 1. El aspecto 2, la promoción del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Y el aspecto 3, lo relacionado a evaluación. Entonces iniciamos. Cuando hablamos del involucramiento de los estudiantes, es decir, que ellos estén activos en su propio proceso de aprendizaje, estamos hablando de 3 subaspectos. Estamos hablando de qué acciones del docente promueven el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. ¿Cómo se entiende esto? Usualmente es el docente el que está delante del aula, es el que está justamente haciendo algo para que suceda el aprendizaje, ¿verdad? Eso creo que lo tenemos claro. Sin embargo, este hacer del docente tiene que involucrar activamente al estudiante. No está mal que el docente esté frente del aula y esté hablando con todo el grupo de estudiantes. Esa es una forma de involucramiento, porque si yo hago preguntas a los estudiantes de, por ejemplo, what did you have for breakfast today? Le estamos preguntando qué tomaron de desayuno el día de hoy. Estamos preguntando a toda el aula y seguro participarán 2 o 3. Ese es un tipo de acción que va a involucrar a los estudiantes, va a generar interés, pero de repente no va a alcanzar a que todos participen. Pero es una acción del docente que promueve el interés en los estudiantes. ¿Cómo puedo hacer para que vaya más allá de solamente 2 o 3 estudiantes que me respondan, ¿no? Porque imagínense que respondan los 20, ¿no? No es que cuando hablamos de involucrar activamente todos tienen que responder con una actividad, ¿no? Por eso es que ahí viene la siguiente actividad que usted planifica. La siguiente actividad seguro va a involucrar que los estudiantes lean sobre la historia de alguien que tuvo un desayuno muy rico o que no tomó desayuno, no sé, relacionado a lo que estaríamos planificando. Entonces ya el estudiante tiene un texto. ¿Quién preparó ese texto? Usted. Entonces es una acción del docente para que el estudiante se involucre y además tiene este texto, está acompañado de preguntas, está acompañado de alguna actividad de repente que luego invita a que los estudiantes trabajen en pares. Entonces ya es otro tipo de actividad que involucra a estudiantes, ya que él, si no participó en la primera actividad donde estaban todos juntos, de repente ahora va a conversar ya con su compañero. Pero además, miren, ya trabajó solo, entonces ya hizo otra actividad y ya lo involucró. Quién sabe, también tengo el espacio para hacer actividades grupales, entonces también con mayor énfasis estoy haciendo que los chicos se involucren. Esto quiere decir que el docente hizo acciones que promovían el interés del estudiante
para que se involucren justamente en su proceso de aprendizaje. No sé si hasta ahí, Martín, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, me quedó bastante claro, ¿no? Podríamos decir entonces que el involucramiento de los estudiantes también está bastante relacionado en las diferentes maneras en las que los hacemos interactuar, de manera grupal, con el profesor liderando, digamos, la conversación, en pares, de manera individual también, pero todas actividades planificadas por el profesor, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ustedes, docentes, estén planificando su clase modelo, tomen en cuenta los diferentes tipos de interacciones, ¿no? Para que puedan involucrar a más estudiantes. Y justamente eso se va a dar de manera natural. Lo siguiente, siempre estamos preocupados por los porcentajes. Cuando haces esto, a lo largo de la sesión vas a ver que la mayoría de estudiantes va a estar involucrada. Entonces vas a tener al 90% de ellos involucrados y vas a alcanzar el puntaje mayor, ¿no? Versus que solamente durante los 45 a 60 minutos que tienes hagas una sola actividad, tú al frente hablando todo el tiempo, entonces ya no estás involucrando a los estudiantes, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y es importante que además, cuando hablamos de involucrar a los estudiantes, prestemos atención al estudiante que está distraído. Si quieres alcanzar el puntaje más alto en la rúbrica, estate atento a quién está distraído y haz algo al respecto, ¿no? Es acércate al estudiante, ¿no? Siempre cuidando su bienestar emocional, eso ya lo sabemos, respetando las normas de convivencia, pero es importante que esté atento al estudiante que no está prestando atención. Yo no puedo estar dictando en clase de los 30 solo 20 y 10 están haciendo lo que quieren, ¿no? Si yo estoy atento, voy a lograr además que este que está distraído se involucre un poco más. Entonces es importante que estén atentos. El siguiente subaspecto dentro de este involucramiento del estudiante es acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Es decir, que cualquier acción que usted haya propuesto con los estudiantes busque que el estudiante comprenda por qué lo está aprendiendo, para qué lo está aprendiendo, qué relación tiene esto en mi vida personal, en mi familia, en mi localidad, en mi escuela, en mi país, en el mundo, en el universo. ¿Por qué lo tengo que aprender? Y esto es importante, por favor, no es algo que se dé solamente al inicio de la clase. Es constante. Este cuestionamiento es constante. Y como se darán cuenta, esto está ligado, además, como les decía en un comienzo, cuando veíamos las cajitas de diferentes rúbricas unidas una con otra, que justamente está ligado al pensamiento crítico, al pensamiento creativo, cuando ideo soluciones, porque entiendo la utilidad de lo que estoy aprendiendo. Entonces, no es solamente en un momento que cuando les digo, ok, este es el propósito de la clase, a veces confundimos que solamente es el momento. ¿Eso quiere decir que no presente el propósito? No, preséntenlo, pero si solamente presentan el propósito y a lo largo de la clase nunca se cuestiona el por qué estoy aprendiendo, entonces no estamos logrando aprendizajes significativos, ¿no? Exacto, creo que esa es la palabra, ¿no? Significativo. El aprendizaje se hace más significativo cuando tú sabes para qué estás aprendiendo, por qué, cómo te va a servir. Yo creo que eso es algo a lo que tenemos que apuntar todos los profes. Exacto. Y en inglés es posible. En inglés tenemos nosotros diferentes... O sea, para nosotros, profesores de inglés, es normal que busquemos la interacción entre los chicos, ¿no? Y justamente esto que ven ustedes como imágenes es lo que sucede usualmente en un aula de inglés, ¿no? Trabajan solos, en pares, en grupos, el profesor dirigiendo. Para nosotros es de repente un poco más natural. En otras áreas, lamentablemente, a veces, no siempre, se hace muy expositivo y es ahí donde tenemos que cambiar. Por si alguno de los que nos están escuchando, viendo, son de otras áreas, tenemos que provocar este tipo de actividades, el preguntar la utilidad, el por qué, el estar atentos ante los estudiantes distraídos, ¿no? Y mientras más diversas sean las actividades de aprendizaje que proponga, mayor interés puede generar en aquel que no le gusta, pues, hablar en público, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces seguimos. Y esta es el segundo aspecto, que está relacionado que se promueve el razonamiento, la creatividad del pensamiento crítico. Ahí me falta una tilde en la I, mil disculpas, en crítico. Aquí quisiera, por favor, que un ratito comprendamos que esto responde al desarrollo de competencias también. ¿Dónde está mi competencia? Yo soy del área de inglés, no lo veo en esa rúbrica.
cuando estamos hablando de desarrollo de competencias, está de manera inherente al desarrollo de competencias el desarrollo de un pensamiento crítico, creativo, del razonamiento. Si no, no estamos desarrollando competencias. Entonces, independientemente de la competencia que usted esté buscando desarrollar en sus estudiantes, es decir, cualquiera sea usted su área, siempre está impregnada en su competencia este tipo de pensamiento, cualquiera sea su competencia. Por ejemplo, en el área de inglés escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Si yo no promuevo creatividad y pensamiento crítico y que los chicos razonen para que puedan producir ese texto durante el proceso y como producto, entonces no estoy desarrollando competencia. Lo mismo va a suceder con cualquiera sea la competencia que esté haciendo. Pero ahora lo que les voy a dar a conocer es una forma de cómo se trabaja este desarrollo de competencias. Clave son las preguntas. Las preguntas que le hacemos a los estudiantes tienen que ir más allá de preguntas conceptuales, de contenido, de repetición o de confirmación de lo que ya han leído, han escuchado, han visto, han observado. El tipo de preguntas tienen que explorar justamente e invitar a que el estudiante empiece a razonar, empiece a evaluar, que empiece a ver qué posibilidades de acción me tocan a mí para resolver, crear, ¿no? ¿Qué me parece no es aplicable a mi contexto? ¿Qué otras posibilidades, qué otras versiones existen? Ser crítico. Y a veces pensamos que es difícil hacerlo en el área de inglés, ¿no? Y no es difícil hacerlo si es que nos ponemos primero en la situación en la que todo lo que aprenden los estudiantes está relacionado a su vida diaria, a un contexto y a una cultura específica, y además nos da el pie a nosotros como profesores de lengua a que justamente los estudiantes exploren todo eso, ¿no? La cultura de otro país, mi propia cultura, las culturas de diferentes países que hablan el idioma. ¿Qué significa que yo use una palabra, una frase, una forma de expresarme, una forma de cómo yo comunico? Hay tanto que explorar que sí se puede desarrollar el pensamiento crítico, creatividad, desde todas las áreas. Y aquí quiero promover también, Martín, nosotros hablamos sobre el uso de la lengua materna. No está mal el uso de la lengua materna justamente para hacer este tipo de reflexiones con los estudiantes. ¿Por qué no hacerlo, no? Ahí les invitamos a escuchar el episodio con la doctora Carmen Cáceres sobre translenguar, donde van a entender un poquito más cómo es que se ve este uso de la lengua materna en el aprendizaje de un idioma como el idioma inglés, ¿verdad? Claro, especialmente con los estudiantes que recién están aprendiendo, ¿no? Todavía no tienen los recursos para hacer esta reflexión en inglés. Bueno, se hará en castellano, ¿no? Como dice Karen, escuchemos el episodio de translinguar y perdamos ese miedo, ¿no? Ese tabú que hay del uso de la lengua materna al momento de aprender un nuevo idioma, aprender el inglés. Uh-huh. Y entonces, cuando promovemos el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, estamos hablando de preguntas. Como les dije, las preguntas que ustedes estén pensando hacer en su clase, también ya vayan ustedes preparando esas preguntas. Pero además, en el ideal, en el futuro, o de repente ustedes son tan buenos que pueden provocar lo siguiente en sus estudiantes: que las preguntas en realidad sean hechas por los estudiantes. Cuando tengamos estudiantes capaces de realizar preguntas que generen justamente su pensamiento crítico, razonamiento y creatividad, es que en realidad estamos trabajando en el camino correcto con ellos. Ya no es tanto solo el docente, sino el estudiante que se empieza a preguntar todo lo que ve, todo lo que lee, todo lo que escucha, el porqué, y tratar de dar una solución. Aquí les voy a presentar una forma, no es la forma, es una forma del desarrollo de pensamiento crítico y creativo que está dado por el currículo de Australia, ¿ya? En el currículo de Australia ellos también tienen este componente transversal y ellos dan algunas ideas de cómo podría hacerse, ¿no? Hablan de 4 momentos: la indagación, la generación, el análisis y la reflexión. Inquiring, generating, analyzing and reflecting. Para el inquiring, para la indagación, se habla de que se debe de identificar la información. Eso es lo básico. Es decir, si ustedes hacen preguntas de concepto, no es que esté mal, pero es un primer peldaño
¿no? Claro, porque no puedes ser crítico de algo que no comprendes, ¿no? Entonces, identificamos la información, procesamos la información, pero también evaluamos esa información. ¿Es suficiente? ¿Es la única? ¿Puedo tener más de una? ¿Esto realmente es útil? ¿No es útil? Evaluar la información, de dónde proviene, las fuentes. Eso es indagar, o el proceso inicial de indagación. Para la generación, ahí es donde ya se empiezan a crear posibilidades, ¿no? El estudiante dice, ok, a partir de esta información yo creo alguna posibilidad, considero alternativas de solución y las pongo en acción, ¿no? Genero hipótesis, genero un plan de acción, genero trabajo en equipo para dar solución a algo y la pongo en acción. Genero. Entonces ya indagué, estoy generando, estoy haciendo actividades con estudiantes que generen y luego analizo, ¿no? Analizo si estoy interpretando bien estos conceptos para atender a una problemática específica, estoy dando solución o no, estoy elaborando conclusiones sobre lo que se ha intervenido, ¿no? en algún momento específico, en alguna realidad específica, y doy razones del por qué esa es mi conclusión. ¿Para qué? Para evaluar también si esas acciones que hice con mi creatividad y todo lo que pude, tiene impacto o no del que yo había buscado y cuáles son esos resultados, ¿no? Entonces ya estamos en ese caso para ellos analizando, ¿no? Analizando. Y finalmente estamos reflexionando cuando pensamos sobre nuestro propio proceso de pensamiento, cuando generamos que el estudiante piense en cómo aprendió, qué hizo, qué no hizo, qué le sirvió, qué no le sirvió. Estamos hablando en otra forma en otras palabras, de la metacognición. ¿Para qué? Para que justamente sea para el estudiante transferible aquello que he podido aprender en todo este proceso. Entonces, mis actividades, ¿tengo que generar una actividad X para ser diferente a todo lo que he hecho en clase para hacer eso? No. Si estamos, por ejemplo, hablando de alimentación, ¿no? Estamos hablando con los chicos sobre todo lo que tenga que ver con comida saludable, ¿no? Cuidar nuestro aspecto físico, pero sobre todo nuestra salud. Pueden indagar, pueden pasar por todo esto y están a la vez desarrollando la competencia, ya sea lee, escribe o se comunica oralmente. Lo podemos hacer, ¿o no? ¿Qué dices, Martín? Yo creo que sí, de todas maneras, ¿no? Ahora escucho hablar y en verdad vienen muchas cosas a mi cabeza, ¿no? Como por ejemplo, la competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Cuando nosotros hacemos las preguntas adecuadas y también motivamos un poquito los procesos metacognitivos, estamos haciendo que nuestros aprendices, nuestros estudiantes sean mejores aprendices en el futuro, ¿no? Y también me pongo a pensar en cómo el promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico a través de preguntas también de alguna manera genera involucramiento de nuestros estudiantes. Entonces nuevamente regresamos a esa idea de que estos criterios de los que estamos hablando, estos aspectos, están interrelacionados todos, ¿no? Y me parece súper interesante. Así es, Martín, eso es importante que lo veamos. Todo lo que estamos haciendo está relacionado y las actividades que proponemos para que se involucren definitivamente van a generar en los estudiantes siempre este proceso para que puedan ser creativos, críticos y razonen de manera más profunda. Hay otros modelos de generación de pensamiento crítico y creatividad, úsenlos, indaguen, busquen, no existe nunca un modelo, siempre hay diferentes formas de hacerlo. El tercer aspecto que se evalúa cuando usted va a su clase modelo es cómo usted está evaluando el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar la enseñanza, ¿no? Aquí es importante, Martín, les cuento rapidito una anécdota que tuve con una docente que se lo observó en una región específica. La docente había planificado, ella sabía que le íbamos a ir a observar, entonces había planificado ABC de pasos, muy bonita la sesión, porque solamente nos alcanza la sesión, la vemos, pero la docente se dio cuenta de que lamentablemente algunas cosas no estaban funcionando, los estudiantes no estaban respondiendo como ella hubiera querido que respondan para que pueda pasar a la siguiente actividad. La docente de manera explícita, y eso no está mal, los chicos tienen que saber que se está adecuando algo hacia lo que ellos necesitan, ¿no? La docente detuvo su clase y dijo, chicos, chicas, lo siento, pero yo había pensado hacer ABC,
y veo que no está funcionando. Yo voy a cambiar, voy a adecuar otra vez lo que estamos haciendo, así que les pido por favor que todos regresen a su material y vayamos al material que hicimos hace 2 semanas. Y empezó la profesora en ese momento a volver a revisar una temática específica, a recordar esa noción, porque eso es lo que usualmente pasa. Los chicos pareciera que se olvidaron, pero en realidad no se olvidaron, simplemente imagínense, tienen clase A, tienen clase B, clase C, clase D, y no necesariamente se van a recordar todo lo que quisiéramos, no siempre, algunos sí seguro. Y la profesora se dio cuenta que en este caso la mayoría no estaban comprendiendo lo que venía porque no había retomado lo anterior. Entonces tuvo que regresar, dejó su sesión a un lado, la que había pensado, y adecuó su clase. Y muy bien, eso es adecuar tu enseñanza. ¿Por qué? Porque estás evaluando en todo el progreso de tu sesión los aprendizajes de los estudiantes. ¿Están o no están? Estás monitoreando. Monitoreo quiere decir eso justamente, que yo estoy al tanto de lo que sucede en los estudiantes, si realmente comprendieron qué tenían que hacer, si están comprendiendo qué acción sigue después de la otra, los aprendizajes están siendo realmente significativos para ellos para realizar la siguiente actividad. Estoy monitoreando, no solo físicamente, que es importante que usted se mueva alrededor del aula para que se evidencie visualmente que esté monitoreando, sino que realmente preste atención a lo que está pasando con el estudiante para que justamente usted adecúe su enseñanza. Y si tiene que adecuar, adecúa. Si había pensado que iba a ser un trabajo individual y de repente es mejor que sea en pares, lo pongo en pares. O viceversa, estaba en pares, pero veo que es mejor que sea individual, lo pongo individual. Tenían que leer un texto de 2 páginas y ahora no, es mejor que se concentren en el primer párrafo para hacer, se adecúa, ¿no? Se adecúa. Y justamente, ¿para qué adecuo? No solo para adecuar, que es el ideal, adecuo mi enseñanza a lo que los estudiantes necesitan, sino para ver cómo yo le digo entonces al estudiante que lo que está haciendo está bien, está mal, es así como tengo que decirle, está bien, está mal, carita feliz, carita triste. Justamente ese proceso se le llama retroalimentación. ¿Cómo devuelvo? ¿Cómo se lo comunico? ¿Pero para qué? Para generar mejores aprendizajes. Entonces aquí hablamos de ya 3 tipos de retroalimentación en la rúbrica. Hablan de la retroalimentación elemental, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento. La retroalimentación elemental es aquella donde usted identifica el error, como está monitoreando, identifica el error y de frente le dice la respuesta. Dice, no, acá te equivocaste, acá no es María travels every week, es José travels every week, ¿no? Te confundiste de persona, no eres. Eso es elemental. O sea, te diste cuenta, corregiste. Retroalimentación descriptiva, te diste cuenta, corregiste, pero además le dices por qué y además le das sugerencias para que no vuelva a cometer ese tipo de error, ¿no? Entonces ya le dices, es José travels every week. Where in the text? Look at this text. Look at this part of the text, ¿no? Mira esta parte del texto que dice acá. María es la que se va cada mes, tú estás buscando cada semana. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver cuando estás leyendo? Es importante también ver esta parte de los tiempos, ¿no? Sí, ya, perfecto. Terminar bien la oración. Entonces, ya le estás dando una retroalimentación descriptiva. ¿Cuándo es retroalimentación por descubrimiento? Cuando ya generas, no le das la respuesta, identificas el error, hay un error, pero no le das la respuesta solamente, o mejor dicho, no le das la respuesta. Haces preguntas para que el estudiante identifique cuál es el error, haces preguntas para que él identifique por qué cometió ese error, identifique además preguntas para que sepa cómo evitar cometer ese error. Entonces estamos ya haciendo una retroalimentación por descubrimiento. No sé si Martín acá queda claro. Sí, de verdad está bastante claro, ¿no? Esto de, se me viene al minuto, se me viene rapidísimo el concepto de evaluación formativa, ¿no? Porque la evaluación formativa es eso, ¿no? Acompañar a nuestros estudiantes, retroalimentarlos, pero también adecuar nuestra enseñanza en función a lo que vamos recogiendo de nuestros estudiantes. Y cuando estamos hablando de retroalimentación,
No es que haya una sola fórmula para retroalimentar, hay muchísimas, ¿no? Y creo que sí es importante ir apuntando hasta esta retroalimentación que a través de las preguntas va a permitir que nuestros estudiantes digan, ajá, es esto. Yo me di cuenta solo, entonces es más significativo que solamente escuchar, ¿no? Que tu profesor te diga, por ejemplo, no es one, es three. Entonces ahí el estudiante probablemente solamente lo va a cambiar y ya está. Pero cuando él se da cuenta, claro, va a haber ahí un aprendizaje más significativo, ¿no? Entonces, nuevamente, la importancia de las preguntas, ¿no? En todo este proceso. Y una vez más también la importancia del uso de la lengua materna cuando sea necesario, ¿no? ¿Se puede hacer en inglés netamente? Sí, sí se puede. Si uso un lenguaje muy sencillo, si esto es una práctica común durante todas las clases, las preguntas de repente siempre van a girar en torno a ¿Do you think that is right? Y si yo pregunto siempre, ¿Do you think that is right? Why don't you think it's right? Where in the text tells you it is not right? Or it is right? Where is the evidence? Si esas preguntas, por ejemplo, ¿dónde está la evidencia de la respuesta a la pregunta? ¿Dónde en el texto? Bueno, si es una práctica común, los chicos van a justamente adquirir el lenguaje que necesitan para también hacerlo en inglés, ¿no? Entonces, busquemos las alternativas que nos ayuden, pero no descartemos el uso de la lengua materna. Como ya les dije, esto de translenguar nos va a ayudar a ser inclusive culturalmente más responsables y culturalmente más sensibles, porque no podemos prohibir parte de la identidad de los estudiantes al usar su lengua materna, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí o esperamos haberlos ayudado, porque estoy seguro que muchos tenían dudas. Esperamos que tengan cualquier pregunta. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos a responderles, ¿verdad, Martín? Así es, Karen. Y importante también recordar que muchas de estas cosas ya la vienen haciendo ustedes, maestros, ¿no? No es nada muy nuevo o algo que de repente no hemos visto antes, sino son conceptos que ya hemos visto y que se ha venido trabajando. Muchas gracias, Karen, por la presentación que has preparado. Yo los invito a todos a que vean el video, ¿no? Porque Karen ha preparado una presentación, entonces nos pueden ver en YouTube, también en Facebook. Y nuevamente, lo que nos decía Karen, háganos preguntas en los comentarios para nosotros poder responderlas, porque sé que de repente pueden haber más preguntas y nosotros estamos aquí para apoyarlos. Karen, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Martín. Gracias a todos por estar ahí. Hasta otra oportunidad. Adiós. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten.